Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a iniciarla orando y después vamos a enfocarnos en nuestro tema, conocernos y crecimiento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, tu magnanimidad para con cada uno de nosotros, Señor, porque hasta aquí, Padre, tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor, en cada circunstancia de nuestra vida y nos has llevado de gloria en gloria, Señor, creciendo cada día en el conocimiento tuyo, en la obediencia a tu palabra y en la vida abundante que tenemos en ti, Señor. En esta hora venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Y también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, caiga en una tierra fértil y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya y para bendición nuestra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas que ya se han conectado, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del tema de conocernos y el crecimiento. El día de ayer hablábamos acerca del crecimiento y de la intencionalidad del crecimiento, de la necesidad de crecer para vivir en una vida abundante, en una vida plena, tal como Dios quiere para cada uno de nosotros, sus hijos. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, nuestro Dios es un Dios de transformaciones y Él quiere transformar toda la creación, todo el universo, toda la tierra que fue contaminada por el pecado, no solamente a nosotros los seres humanos. Sin embargo, la transformación comienza con cada uno de nosotros y al transformarnos a nosotros, nosotros transformamos nuestro entorno. Una de las cosas que necesitamos para esa transformación es el hecho de conocernos y de conocer nuestro propósito en el Señor. El crecimiento intencional implica el conocimiento de nosotros mismos y de nuestro propósito en Dios. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí nos está diciendo claramente que cuando usted y yo somos creyentes, nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos. En tanto que si no somos creyentes, el conocernos a nosotros mismos va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el hombre que no conoce al Señor se autojustifica, el hombre que no conoce al Señor tiene zonas ciegas, se defiende a sí mismo, etcétera. En tanto que nosotros, porque no tiene un modelo con el cual compararse, en tanto que nosotros como creyentes sí tenemos un modelo con el cual compararnos, y no es compararnos con las demás personas, sino compararnos con Cristo, compararnos. El conocimiento de nosotros mismos no deviene de compararnos con otras personas, deviene de compararnos con lo que el Señor a través de su palabra nos muestra que es el hombre conforme a su corazón, es decir, un hombre conforme al corazón conforme al carácter de Cristo. Recordemos que esa es la meta del Señor para nuestras vidas. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y Romanos capítulo 8 versículo 28 al 29 también nos enseña que los que hemos sido llamados por Dios, hemos sido llamados para que la imagen, el carácter de Cristo se vaya formando en nosotros. Entonces la comparación para conocernos, el parámetro para conocernos a nosotros mismos es Cristo. Y Cristo se nos muestra a lo largo de toda la palabra. Por lo tanto, el conocimiento de nosotros deviene de considerarnos a la luz de lo que nos enseña la palabra de Dios. El Salmo 119, 59 dice: consideré mis caminos
y volví mis pies a tus testimonios. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 31 al 32, la palabra de Dios dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, aquí también nos está enseñando que nos examinemos a nosotros mismos para no ser condenados con el mundo. De lo que Dios nos enseña en su palabra acerca del modelo que necesitamos ser como Cristo y de lo que el Espíritu Santo nos enseña. En Hebreos capítulo 4 versículo 12, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a conocernos a nosotros mismos, por cuanto nos ayuda a discernir las intenciones del espíritu y las intenciones del corazón. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, somos capaces de reconocer nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, y de trabajar en fortalecer las primeras y superar las segundas con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo está para ayudarnos a conformarnos al carácter de Cristo, y la palabra de Dios también nos sirve para ello. No solo lo que dice Hebreos 4:12 que mencionamos anteriormente, sino también lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la palabra de Dios nos va a enseñar nuestro propio corazón, a enseñar a conocernos a nosotros mismos, para corregir lo que sea necesario corregir e instruirnos para estar preparados para toda buena obra. La diferencia entre reconocerse a sí mismo y no reconocerse a sí mismo la encontramos en el ejemplo de David y de Saúl, ambos reyes ungidos por Dios para gobernar sobre Israel. Y sin embargo, vemos una actitud diferente en cada uno de ellos en relación con sus propios pecados. David se examinaba a sí mismo, se conocía a sí mismo, reconocía sus pecados, los confesaba delante del Señor, se arrepentía, en tanto que Saúl no lo hacía. Por eso David escribe en el Salmo 119:59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. También en el Salmo 19 y versículo 12 escribe, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y en el Salmo 139:23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces, de lo que se trata es de examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, y de esa manera nos vamos a conocer a nosotros. Del conocimiento de nosotros van a surgir dos cosas. La primera es el reconocimiento del pecado para arrepentirnos y confesarlo delante del Señor. David escribía en el Salmo 14:3, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es derivado del conocimiento que él tenía de sí mismo. Lo mismo nos dice en el Salmo 53:3. Nosotros necesitamos reconocer en nuestra vida que no somos perfectos, que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones, que pecamos todavía, y el reconocer eso nos lleva al arrepentimiento y a la confesión, pero también nos lleva al reconocimiento de nuestras debilidades para que trabajemos en ellas, y al reconocimiento de nuestra necesidad de Dios para superar esas cosas. En el Salmo 42, versículos del 1 al 2, David escribía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Y por qué escribía todo esto? Porque él era consciente de su necesidad. Él se conocía a sí mismo y era consciente de su necesidad de Dios. Era consciente de que sin Dios no podía avanzar. Entonces, para crecer en el Señor, que es lo mismo de crecer en una vida abundante, en una vida plena, en una vida de bendición, en una vida de bienestar, nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque conociéndonos a nosotros mismos vamos a conocer no solo nuestras fortalezas, sino aquellas debilidades que nos están impidiendo avanzar hacia esa vida que el Señor tiene para con nosotros. Y una vez conociendo esas debilidades, podemos trabajar en ellas para superarlas con la ayuda del Espíritu Santo y alcanzar esa vida plena, esa vida abundante que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos bien, que vivamos en bienestar, que vivamos en bendición. Y lo que nos roba la bendición muchas veces es no conocernos a nosotros mismos, no conocer esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón, que es la que nos lleva a tomar malas decisiones, cuyo fin es camino de muerte. Malas decisiones que parecen buenas, pero que su fin es camino de muerte. Por ello es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. La palabra de Dios también nos enseña que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y para menguar yo, obviamente, necesito conocer qué es lo que tiene que menguar de mí. Y lo que me dice qué es lo que tiene que menguar en mí es la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué beneficios tiene conocernos a nosotros mismos? Primero, como ya mencionamos, para el crecimiento en Cristo es indispensable el conocernos a nosotros mismos y conocer el propósito que Él tiene para nosotros. Recordemos que en Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Es decir, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por aparte, Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Entonces necesitamos caminar en esos planes, necesitamos caminar en ese diseño de Dios. Para caminar en ese diseño de Dios necesito primero que nada conocerme a mí mismo y y eso implica conocer las debilidades, las áreas de pecado, las áreas de dificultad que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para permitirle al Espíritu Santo que las transforme, para permitir al Espíritu Santo que convierta esas debilidades en lo contrario, en fortalezas que nos permitan caminar hacia el cumplimiento del propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces, para el crecimiento en Dios, que es el crecimiento en esa vida plena, en esa vida abundante, necesitamos conocernos a nosotros mismos para primero conocer nuestras debilidades y superarlas. Esas debilidades que nos impiden alcanzar esa vida en bienestar, esa vida en bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por el otro lado, el conocernos a nosotros mismos nos va a permitir conocer nuestras fortalezas y al conocer nuestras fortalezas eso nos va a facilitar reconocer más fácilmente el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Recordemos que el Salmo 139, versículos 13 al 16, nos recuerda que el Señor nos creó desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos diseñó desde el vientre de nuestra madre y diseñó, no solo nos diseñó a nosotros, sino que diseñó cada uno de nuestros días y las cosas que necesitábamos para que nosotros pudiéramos caminar en ese propósito de Él. Entonces, nuestras fortalezas son parte de ese diseño para caminar en el propósito de Dios para nosotros. Y una vez que identifiquemos nuestro propósito en Dios con la ayuda del Espíritu Santo, entonces podremos enfocar nuestros esfuerzos para desarrollar
todas las destrezas y todas las habilidades que nos ayudarán a alcanzar ese potencial que Dios ha puesto en nosotros para el cumplimiento de su propósito. Y ello siempre ligado a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Recordemos que Juan 16, 13, 14 nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, incluyendo la verdad acerca de nosotros mismos, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, lo que implica no solo el conocimiento de nuestras fortalezas, sino el conocimiento de nuestras debilidades, el conocimiento de nuestras fortalezas para crecer en ellas y el conocimiento de nuestras debilidades para superarlas. En cuanto a el vivir en el propósito de Dios, es lo que nos va a garantizar el tener una vida plena, una vida abundante. El conocer y vivir en el propósito de Dios, en aquello para lo cual fuimos diseñados, es lo que va a traer para nosotros una vida en bienestar, una vida plena, una vida abundante, una vida en prosperidad. Y la palabra de Dios nos enseña en Proverbios 29, 18 que sin visión el pueblo perece, sin tener un propósito, sin estar enfocados en un propósito, entonces vamos a perecer. Hay tres tipos de personas en la vida. Una, las personas que no conocen su propósito en el Señor. Como dice Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué tiene que ver esto con el propósito de Dios? El propósito de Dios es la profecía que Dios nos da acerca de lo que Él espera de nosotros y ese propósito se convierte en una ley para nosotros. Por lo tanto, sin propósito el pueblo se desenfrena, mas el que guarda el propósito, el que va detrás del propósito, es bienaventurado. Entonces, las personas que no conocen su propósito, esas personas viven confundidas, les falta un sentido de dirección en sus vidas, luchan por encontrar una dirección, pero como tratan de encontrarla fuera del Señor, al final no la hallan. Por el otro lado, no logran alcanzar su potencial porque no tienen idea de hacia dónde están apuntando. Luego hay otro grupo de personas que son las que conocen su propósito en el Señor, pero no lo siguen. Estas personas van a terminar frustradas, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, y la paga del pecado es muerte, como nos enseña Proverbios capítulo 6, versículo 23, y también Santiago capítulo 4, versículo 17. Cada día experimentarán la brecha entre el lugar donde se encuentran y donde tendrían que estar y no están. Y eso va a producir frustración en ellos. Por el otro lado, con frecuencia la negligencia, la pereza, la rebelión, el temor a fallar o el temor a lo desconocido los va a estancar. Independientemente de la razón para ese estancamiento, ellos no alcanzan su potencial y por lo tanto no van a alcanzar esa plenitud de vida en Cristo Jesús. Y finalmente están las personas que saben su propósito y están caminando en ellas y lo están siguiendo. Estas personas van a experimentar gozo, paz, bienestar en sus vidas. ¿Y por qué? Porque van a vivir en la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, como nos enseña Romanos capítulo 12, versículo 2. Por el otro lado, estas personas se conocen a sí mismas, tienen un fuerte sentido de pasión porque conocen sus fortalezas, conocen su propósito, y el propósito es ese motor que nos da pasión por lo que hacemos. Por el otro lado, estas personas están enfocadas en su propósito e intencionalmente crecen en áreas que les ayudan a acercarse a sus metas. Muchas personas desean vivir una vida llena de propósito y significado, pero no todas están dispuestas a trabajar para lograrlo.
Las personas que conocen su propósito en Dios van a experimentar algunos de los siguientes beneficios. En primer lugar, van a tener más pasión, más energía para enfrentar los retos de la vida, porque saben a dónde van y también saben de todas las cosas que los pueden desviar. Por lo tanto, ellos van a ser apasionados en mantener esa dirección que Dios les ha dado para sus vidas. Por el otro lado, van a ser personas seguras de sí mismas, y esas personas seguras de sí mismas van a tener una mayor influencia sobre otros, ayudándolos también a encontrar su propósito en Dios. Las personas se van a sentir cómodas en la relación con ellas. Van a atraer personas con una mente similar, ya que la pasión es contagiosa. Van a desarrollar un mayor sentido de responsabilidad con respecto a su vida, y conforme asuman la responsabilidad de su vida y decisiones, van a experimentar una mayor plenitud y gozo, y descubrirán que todo lo que hacen es más agradable y significativo. Las personas que conocen su propósito en Dios se caracterizan por lo siguiente. Primero, como ya mencionamos, conocen sus fortalezas y debilidades. Las primeras trabajan para aumentarlas y las segundas trabajan para superarlas. Constituyen un reto para cada día de su vida. Estas personas también están comprometidas con Dios y con lo que hacen cada día. Colosenses 3, 23 al 24 nos enseña que hagamos todas las cosas como para Dios, y estas personas, como viven en el propósito de Dios, hacen todo para Dios, y entonces están comprometidas con Dios y con lo que hacen para Dios cada día, realizando su mejor esfuerzo y disfrutando lo que hacen. Por el otro lado, desarrollan el hábito de evaluar sus destrezas y desempeño, así como monitorear su progreso personal. Como ya hablamos en el Salmo 119, 59, la palabra de Dios dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, dice que nos examinemos a nosotros mismos para saber si estamos en la fe. Entonces, estas personas desarrollan ese hábito de autoevaluar sus destrezas, sus desempeños, su crecimiento, y de evaluarlo constantemente. Por el otro lado, le agregan valor a otros en base al conocimiento de sí mismos, de lo que Dios es y de lo que Dios hace en sus vidas, y de sus propias fortalezas y debilidades. Es decir, ayudan a otros a crecer, ayudan a otros a encontrar su propósito, ayudan a otros a superarse, a mejorar, y obviamente los ayudan a conocer más de Dios y a conocerse a sí mismos. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso también enséñales a otros que sean idóneos para enseñar a otros. Y en Mateo capítulo 10, versículo 8, dice que lo que hemos recibido de gracia, también lo demos de gracia para con los demás. Entonces, ya vimos la importancia de conocernos a nosotros mismos, ya vimos la importancia, ya el conocernos a nosotros mismos nos lleva a conocer el propósito que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque el propósito está marcado por nuestras fortalezas y las cosas que nos apasionan. Como Dios nos diseñó con un propósito, Dios nos diseñó con las cosas necesarias para cumplir ese propósito. Esas son nuestras fortalezas. Las debilidades es lo que la carne ha desarrollado en nosotros para evitar que alcancemos nuestro propósito en Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos es superar esas debilidades con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra. La palabra nos ayuda a discernir esas debilidades, y el Espíritu Santo nos empodera para superar esas debilidades y poder vivir en el propósito de Dios. Y viviendo en el propósito de Dios, vamos a vivir vidas plenas, vidas abundantes, una vida buena, agradable y perfecta, como nos enseña la palabra, que es la voluntad de Dios. Por eso es importante el conocernos a nosotros mismos, y además de conocernos a nosotros mismos, conocer el propósito de Dios, que va relacionado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer
para para alcanzar el conocimiento de nosotros y de nuestro propósito en Dios. Primero, para conocernos a nosotros mismos necesitamos dedicar tiempo para hacer y evaluar, para hacer y actualizar un inventario de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestros intereses, de nuestras oportunidades y de nuestro crecimiento. Como lo hemos repetido ya varias veces, Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. La segunda es identificar nuestra pasión. Ese es un fuerte indicador del propósito de Dios para nosotros. Una forma de identificar nuestra pasión es determinar lo que nos gustaría hacer el resto de nuestra vida si no tuviéramos que depender de ello económicamente. Es decir, si tuviéramos garantizado nuestro mantenimiento, nuestro sostenimiento de aquí al final de nuestras vidas, ¿qué nos gustaría hacer? Que no sea obviamente una cuestión de ocio, de paseo, de turistear, de no hacer nada, sino en qué nos gustaría invertir nuestras vidas para Dios. Eso nos da un indicador de nuestro propósito en Él. Lo otro que necesitamos es identificar el siguiente paso de crecimiento que necesitamos dar para mejorar nuestras habilidades y capacidades para caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, nos da un plan, es hacer un plan de cómo ir desarrollando nuestras habilidades, nuestras fortalezas y de qué manera también superar nuestras debilidades. Por el otro lado, la palabra de Dios nos enseña acerca de que en la multitud de consejeros está la sabiduría y en la multitud de consejeros está la victoria. Parte de lo que necesitamos hacer es buscar un consejero sabio que nos guíe y nos aconseje para ayudarnos en nuestro recorrido, que esté dispuesto a compartir sus experiencias con nosotros y a quien nosotros respetemos de tal manera que lo escuchemos detenidamente y también tengamos la suficiente confianza para hacerle las preguntas que nos surjan para aclarar todo en cuanto al conocimiento de nosotros mismos y del propósito de Dios para nosotros, sin dejar de considerar, por supuesto, que nuestro mejor consejero es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Luego necesitamos compartir con ese consejero una vez que ya tenemos determinado el consejero, ya hemos hablado con él, etcétera, y ya nos hemos puesto de acuerdo en que él sea nuestro mentor, nuestro discipulador, porque de eso es realmente de lo que se trata, de encontrar una persona que nos discipule y que nos discipule de cerca, no que nos discipule de lejos, sino que nos discipule de cerca, que tengamos comunión frecuente con esa persona para que nos vaya guiando en su experiencia para superarnos en Cristo Jesús. Entonces necesitamos compartir con ese consejero nuestras metas y el crecimiento hacia el alcance de ellas. Y compartirlas requiere valor y nos responsabiliza no solo ante Dios, sino también ante otros a trabajar en favor de ellas. Porque en otras palabras, es darle a este consejero cuentas de lo que estamos haciendo para conocernos a nosotros mismos, para desarrollar el propósito que Dios nos ha dado y para superar nuestras dificultades. Y finalmente necesitamos buscar oportunidades de servir y agregar valor a otros en sus áreas de interés. Primero, porque necesitamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. En segundo lugar, porque cuando damos, recibimos. Dando es como recibimos.
Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, sirviendo a otros para que encuentren su propósito, para que se desarrollen a sí mismos, el Señor nos va a devolver esa bendición con un mayor conocimiento de nosotros, un mayor conocimiento de nuestro propósito, un desarrollo de nuestras habilidades y capacidades y un empoderamiento para superar nuestras dificultades. Crecer, como ya lo hemos mencionado, la vida en Cristo es una vida de crecimiento. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el otro lado, Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también en 2 Corintios 3:18 leemos que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria, de situación en situación, en la imagen de Cristo. Entonces todo esto nos habla de crecimiento, pero para crecer, para que el crecimiento verdaderamente sea efectivo, necesitamos conocernos a nosotros mismos, y conociéndonos a nosotros mismos vamos a poder conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas y entonces enfocarnos en ello. Y de esa manera vamos a llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, porque la vida en el Señor es una vida de aumento, y por el otro lado vamos a vivir una vida plena, una vida abundante, una vida con gozo, una vida con paz, una vida con bienestar, porque hacer la voluntad de Dios es vivir lo bueno, agradable y perfecto. Así que esto es fundamentalmente el tema del día de hoy. Parte de la transformación que Dios quiere hacer en nosotros es el que cada día nos conozcamos a nosotros mismos, y conocernos a nosotros mismos a través de lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en algunos aspectos nos confronta, en algunos aspectos nos enseña dónde están nuestras fallas. A eso es a lo que le debemos poner mucha atención. Generalmente lo que yo he visto es que las personas más que nada subrayan en la Biblia lo que les gusta y dejan de lado lo que no les gusta. Debería ser al revés. Deberíamos marcar lo que no nos gusta, porque lo que no nos gusta es lo que Dios quiere trabajar en el corazón de cada uno de nosotros para llevarnos al siguiente nivel de conocimiento de nosotros. No solo nos está dando el conocimiento de nosotros mismos, sino que nos está enseñando cuál es el siguiente nivel al que necesitamos avanzar para tener una vida en mayor plenitud, en mayor gozo y en mayor bienestar en Él. Así que la exhortación en esta noche es a que nos examinemos constantemente a nosotros mismos, nos fijemos metas para crecer en nuestras fortalezas y para superar nuestras debilidades, y que lo hagamos de una manera intencional y de una manera permanente, no como dice el dicho, ¿verdad? De ser llamaradas de tusa, sino de ser personas disciplinadas, entendiendo que el crecimiento y el conocimiento de nosotros mismos y el desarrollar nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades, lo que nos va a llevar es a un mayor nivel de bendición y de bienestar en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con este tema el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y antes de que terminemos la transmisión, le quiero recordar que vamos a orar por usted y por todos los suyos, pero antes le quiero hacer el recordatorio de que para nuestro crecimiento y para conocernos mejor a nosotros mismos, tenemos dos recursos que le pueden servir, que son de acceso gratuito. Uno es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y el otro es el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí usted puede encontrar recursos, muchos recursos para el crecimiento que necesitamos tener en Cristo Jesús.
Por el otro lado, les recuerdo que estas enseñanzas y estas transmisiones las tenemos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, así que desde ya le invitamos para que el próximo lunes se conecte con nosotros en otra enseñanza de transformación de nosotros mismos para llegar a alcanzar una mayor plenitud de vida en Cristo Jesús. Y no me queda más que pedirle que me acompañe a orar por usted y por cada uno de los suyos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que nos has permitido, Señor, escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, y nos has enseñado la importancia, Señor, de examinarnos a nosotros mismos a través de lo que dice tu palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, para poder crecer en el conocimiento de nosotros, pero también en el conocimiento del propósito que tú tienes para cada uno, que implica también, Señor, que crezcamos en un mayor y mejor nivel de vida en ti, Señor, en un mayor nivel de bienestar, de obediencia y de bendición en ti, Padre. Señor, en esta hora venimos también delante de ti pidiéndote que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y sellada como por fuego, Señor, de tal manera que seamos hacedores de ella y no solamente oidores, Padre. Y te pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, sane, restaure, liberte, fortalezca, afirme, establezca, Señor, a cada uno, y que igualmente, Señor, que tu Espíritu Santo obre en toda nuestra familia, Señor, en todos los nuestros, para acercarlos cada día más a ti, y que ellos también, Señor, sean sanados, restaurados, liberados, afirmados y establecidos en ti, Señor, juntamente con cada uno de nosotros, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder escuchar, entender y poner por obra tu bendita palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, un lindo fin de semana y primeramente Dios, si Dios lo permite, el próximo lunes a las 8 de la noche nos volvemos a reunir. Mientras tanto, bendiciones del Señor y un abrazo para cada uno. Que tengan una linda noche.